tener paz, acércate a Dios, busca a Él. Él puede resolver tus problemas, Él puede ayudarte, Él puede sacarte donde tú estás viviendo. Quizá han venido procesos, quizá han venido problemas, quizá han venido desprecio, quizá papá y mamá no te entienden, pero papá sí te entiende. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre por excelencia. ¿Sabe qué? Hoy cuántos jóvenes están metidos en una pandilla, cuántos jóvenes están metidos en un vicio. Hoy la juventud está perdida. ¿Sabe por qué? Porque hay jóvenes que están metidos en una pandilla no porque ellos quisieran. Están metidos en una pandilla porque hay destrucción en la casa. Y cuando el diablo llega a destruir tu familia, tu hogar, ¿sabe qué pasa? Sufre el esposo, sufre la esposa y sufren los hijos. Y cuando llega esto en la casa, el joven, la señorita, dice, en mi casa no hay paz, mejor me meto en una pandilla. ¿Sabe por qué? Porque yo en aquel tiempo me metí en la pandilla, hice asaltos y secuestros en varias zonas. Pero Dios un día me rescató de lo más vil, de lo más menospreciado. Hoy no estoy aquí parado por bueno, por predicarte ni por plata, no. Estoy aquí, ha sido porque Dios un día pensó, porque los pensamientos de Dios son de paz para nuestra vida. Dios piensa. Quizá usted dice, Dios no me escucha. Quizá posiblemente tú dices, Dios no me oye. Pero sabe algo, si tú te acercas a Dios con todo tu corazón y le buscas a Él, papá puede levantarte en un ministerio de poder, porque de cada pandillero, de cada delincuente, de cada marihuano, de cada sicario, hay un ministerio de poder. Porque no vaya a creer que yo nací con una Biblia en la mano y predicando palabra de Dios, no. Yo hice asaltos y secuestros, pero ¿sabe algo? Dios me guardaba y me cuidaba donde yo hice los asaltos. Usted, no sé si usted conoce las camionetas que van para Yecocapa, las vengo, las tiras, las esmeraldas. A estas camionetas yo los ponía a las 3 de la mañana. Los poníamos a las camionetas. Cuando empezaron a andar los soldados, dentro de aquellas camionetas empezamos a hacer secuestro. ¿Sabe por qué? Porque el diablo había metido cosas en mi cabeza. Por eso el Dios que nosotros predicamos sí tiene poder. El Dios que nosotros predicamos sí cambia. El Dios que nosotros predicamos sí transforma las vidas. ¿Sabe por qué, mi amado amigo? Porque a mí me buscaron para matarme. Y solo Dios pudo librarme, porque en las manos de Dios estamos todos los seres humanos. Y sabemos perfectamente que sin Dios no somos nada. Hoy cuántos jóvenes están metidos en una drogadicción, quisieran tener paz. ¿Cuántas señoritas están metidos en una prostitución? Muchos. Pero ¿sabe algo? Lo más precioso y lo más importante, que solamente Dios puede darte paz, alegría a tu alma, a tu corazón, y nadie más. Quizás posiblemente el diablo ha querido quitarte la vida, te ha librado de accidentes, te ha librado de balaceras. Posiblemente el diablo, posiblemente ha querido destruir a tu familia. Y Dios te está esperando con los brazos abiertos, sacando alaba y soca, alaba y saba. Es que papá tiene pensamiento de paz. Es que papá piensa por nosotros, porque Dios un día pensó en mí. Por eso estoy predicando aquí palabra de Dios. No porque no tuvieron trabajo, sino que porque Dios nos llamó a este ministerio. Yo no quería saber nada del evangelio. Cuando un día Dios me dijo, 7 días de vida te doy, corre y escapa por tu vida. ¿Sabe algo?
Y yo le dije a Dios un día, yo no quiero saber nada del evangelio, porque el evangelio es solo para viejitos. El evangelio es solo para viejos, yo soy joven. Pero ¿sabe algo? A los 7 días este varón, su servidor que hoy está escuchando, se estaba muriendo en estos 7 días. En estos 7 días, yo le dije a Dios, mejor voy a hacer lo que tú dices, papá. Y hoy me tienes aquí predicando en varias zonas. Donde hemos llegado, les cuenta, hemos estado pandilleros, drogadictos, marihuanos. Ahí hemos estado predicando palabra de Dios. Porque uno tiene que llevar el Santo Espíritu de Dios para que esos demonios respeten. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, no somos nada. Y yo quiero decirte, quiero contarte de la énfasis, del poder, de la gloria, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque desde niño yo pasaba una infancia, porque todos pasamos infancia cuando somos niños. ¿Sabe algo? A los 7 años yo empecé a estudiar en un colegio por Yepocapa, donde yo estudiaba en aquel colegio, pedía peso por peso a cada niño. Empecé a extorsionar dentro del colegio desde pequeño y fui creciendo. Mi padre me recuerdo que en aquel tiempo él era brujo y éramos de una religión católica donde nos predicaban, nos decían que Cristo lo ama, que Cristo lo quiere cambiar su vida. Yo decía mentira del diablo, pero ¿sabe algo? Conforme el tiempo fui creciendo. El diablo empezó a meter cosas en mi cabeza. Llegué a los 14 años donde yo empecé a tener mi primera novia. ¿Sabe algo? Porque cuando tú ya eres destinado a un ministerio de poder, tienes un llamado de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que desde que venimos nosotros en el vientre de nuestra madre, papá ya nos conoce. Como le dijeron a Jeremías le dijeron, antes que nacieses, yo ya te conocí. ¿Sabe algo? Yo no entendía en aquel tiempo. Cuando yo empecé a saltar, yo no sabía nada de arma. La 9 milímetros CZ. Yo no sabía nada de agarrar los M16 que cargan los militares. No sabía nada de eso. Tampoco sabía de las armas de varios calibres. Lo que es la 38, la revólver. Yo no sabía nada de eso. Empezamos a agarrar hechizas. La misma policía, nosotros allá en Yepocapa, nos daban armas a nosotros. En el 2010 fue que agarraron a uno de mis primos y lo quemaron vivo. Empezaron a quemar a 2 policías, a 2 carros de policías. Pero ¿sabe algo? Ahí es donde me empezaron a buscar a mí. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos aquí predicando palabra de Dios. Porque Dios de lo más vil, de lo más menospreciado, Dios nos sacó para avergonzar a los sabios. Y no es porque yo quisiera estar aquí parado predicando palabra de Dios. Es porque el llamado Dios me lo hizo. Y cuando tenemos un llamado, aunque sin un brazo, sin un pie, tú vas a llegar al evangelio. ¿Sabe por qué, mi amado amigo? Porque este hombre que está escuchando, yo iba a pactar en todos los cementerios, iba a hacer pacto con Satanás, con Lucifer. Iba a hacer pactos en los cementerios. Donde yo tenía miedo cuando empecé a agarrar armas. Hice mi primer asalto, yo tenía miedo, tenía que ir a pactar con Lucifer, Satanás. Allá en los cementerios, los sepulcros. Allá yo tenía que pactar el primer pacto que hice con Satanás. Hice un trato con él, que si tú me vas a respaldar en los asaltos que yo voy a hacer, te voy a hacer servir y voy a hacerte fiel hasta la muerte. Pero ¿sabe algo? Le empecé a servir al diablo. Cuando le empecé a servir al diablo, el diablo me empezó a dar plata, me empezó a dar dinero, mujeres y todo. Y todos los asaltos que yo hacía me salía bien. Yo me burlaba y me carcajeaba de la gente cuando yo hacía los asaltos. No era el jefe de la organización. No, mis jefes ya murieron, los descuartizaron, fueron muertos, decapitados en esta tierra. Pero hoy le doy gracias a Dios, porque de allí Dios me sacó para predicar el evangelio. Pasó el tiempo, mi amado amigo y hermano, tú que me escuchas. Empezó a pasar el tiempo. Cuando empezamos a hacer asaltos. Yo me recuerdo en aquel tiempo que yo hacía asaltos. ¿Sabe por qué?
porque mirábamos a la gente que tenía plata, tenía dinero. Y yo miraba a aquella gente orgullosa, miraba a aquella gente altiva. Y yo decía, el orgullo se les va a terminar a ellos, porque nosotros vamos a hacer